Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar la práctica número 17 del curso de elementos finitos, en la cual mediante un análisis, mediante un análisis no lineal modelaremos el conformado de una teja, evaluando cuáles son sus deformaciones y sus esfuerzos de von Mises. Primero, entonces, arrastraremos el estático estructural y modificaremos el engineering data. Entonces le damos doble clic y vemos que nos aparece acá el acero estructural. Vamos a Engineering Data Source y acá podemos ver que nos aparecen los General Materials o los materiales no lineales. Entonces le damos doble clic a los materiales no lineales y nos aparecen acá los que trae el programa por defecto, que son aleación de aluminio, concreto, cobre, y el que nos interesa en este caso es acero estructural no lineal. Entonces lo vamos a buscar. Acá aparece Structural Steel NL, que significa no lineal. Entonces le vamos a dar aquí, que es agregar. Y ya después de que lo hayamos agregado, acá aparece un librito, podemos volver al Engineering. Y por último, ya vemos que acá nos aparece con todos los datos de resistencia de materiales, que son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Entonces, ya teniendo cargado nuestro material, que es un acero estructural no lineal, cerramos aquí y abrimos la geometría con clic derecho y vamos al Design Modeler. Bueno, aquí podemos ver que ya nos abrió el Design Modeler. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar nuestra geometría. Entonces nos vamos a donde la tengamos ubicada, en este caso práctica 17, le damos a abrir y la generamos. Aquí ya podemos ver que nos carga una superficie de trabajo que está compuesta por una configuración, se puede decir comúnmente, que se llama el macho, la hembra y la lámina que va a ser conformada. Bueno, acá podemos ver las tres partes que acabo de mencionar. Y ya teniendo nuestra geometría cargada, vamos a continuar. Cerramos el Design Modeler y en esta parte de propiedades del esquema de la geometría cambiamos el tipo de análisis de 3D a 2D. Esto nos facilitará la simulación. Al ser una simulación 2D, entonces tendrá menor costo computacional y será más fácil que converja. Entonces, posterior a esto, vamos a editar el modelo, le damos clic derecho y vamos a esperar a que nos abra el modelo. Bueno, aquí ya podemos ver que nos cargó el modelo, nos aparece la geometría, las superficies que tenemos. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar el comportamiento de estos dos cuerpos. Normalmente si aplicamos acá en Surface Body, nos va a decir que el Stiffness Behavior va a ser flexible, pero como solo le vamos a hacer el análisis a la lámina, entonces vamos a decir que tengan un comportamiento rígido, que esto lo que va a hacer es no va a tener en cuenta las deformaciones ni los esfuerzos que van a sufrir estas dos piezas. Entonces las seleccionamos, entonces sabemos que es esta, y en Stiffness Behavior lo cambiamos a rígido. Ya ahí podemos ver que nos aparece un eje coordenado en el centroide de cada una. Y ahora vamos a modificar nuestra lámina. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el material. Entonces nos vamos a material y la asignación no va a ser estructural steel normal, sino estructural steel no lineal. Después de haberle asignado el material, entonces vamos a seleccionar las tres y le vamos a dar un espesor para nuestro análisis. En este caso está por defecto 1 metro, pero entonces lo vamos a cambiar a 500 milímetros. Ya saben que a pesar de que es un análisis 2D, en los resultados, si le ponemos un espesor, él nos va a mostrar también los esfuerzos a lo largo de todo este espesor, que en este caso es en el eje Z. Bueno, entonces nos paramos en geometría y vamos a verificar que el comportamiento, que el análisis sea de esfuerzo plano. En este caso aquí ya está plane stress, entonces ya no tenemos que modificar nada. Ahora vamos a continuar con las conexiones y los contactos. Entonces vemos que acá nos aparece
una carpeta de contactos por defecto, que tiene una región de contacto. Esto entonces lo vamos a eliminar y vamos a crear nuestros propios contactos, pero en esa misma carpeta. Entonces parados ahí, nos vamos a contact y le vamos a dar un contacto frictional. Entonces le damos clic y vemos que aquí nos pide un contact y un target. Entonces tenemos que en contact no podemos seleccionar un cuerpo rígido porque se supone que es el que es este cuerpo que es el que, este de acá, que es el que va a tener la deformación al que le vamos a hacer el análisis. Entonces si hacemos primero la parte de arriba con filtro de borde, entonces vamos a seleccionar esta cara acá y esta la vamos a aplicar en contact. Entonces seleccionamos, le damos a aplicar, cerramos un poco esto para verlo mejor y ahora vamos a seleccionar el target. Entonces en target sería toda esta línea de borde de acá, la que va a estar en contacto con el contact que seleccionamos. Para esto podemos entonces cambiar el modo de selección aquí arriba donde está la flechita y le decimos que es box select. Entonces tomamos desde donde vamos a seleccionar y como estamos parados en borde nos va a seleccionar todos los bordes implicados. Acá nos faltó uno, entonces le damos en single select y lo seleccionamos. Entonces ya le damos a aplicar y vemos que nos seleccionó todo el borde. Entonces ahí ya tendríamos listo nuestro primer contacto. Entonces de nuevo parados en contactos vamos a crear uno nuevo también frictional. Entonces lo seleccionamos y lo mismo, entonces el contact va a ser el borde de la lámina, le vamos a aplicar y el target lo vamos a seleccionar con box select y seleccionamos todo este. Vemos que ahí ya no lo seleccionó adecuadamente. Nos faltó una parte, estas partes de acá, las seleccionamos así manualmente y le damos a aplicar. Y acá ya podemos ver cómo nos quedaron listos los contactos. Entonces ya teniendo nuestros dos contactos listos, vamos a contactos y vamos a asignarles un coeficiente de fricción. Entonces seleccionamos ambos con control y acá nos va a aparecer los detalles de esta operación. Entonces acá en friction coefficient lo cambiamos por 0.22 y le vamos a dar con coma, entonces 0,22 y le vamos a dar que es un comportamiento asimétrico. Este comportamiento asimétrico se da porque es un contacto entre una pieza rígida y una flexible. De no ser así, de ser las dos flexibles, entonces sería un comportamiento simétrico o el que trae por defecto. Entonces ya después de haber cambiado el comportamiento asimétrico, nos vamos a Advanced y vamos a cambiar la parte de Formulation. No le vamos a dejar Program Controlled, sino que le vamos a asignar la aumentada lagrangiana, que es un método que asigna un factor de relajación a nuestro cálculo. También vamos a crear un pinball region, que es una zona que sea entre los contactos de las dos piezas. Entonces le vamos a asignar un radio y que ese radio sea de 0.5 milímetros, 0,5 milímetros. Entonces si nos acercamos un poco acá podemos ver que nos crea esos dos contactos entre la lámina y la pieza de arriba y la lámina y la pieza de abajo. Otro parámetro que vamos a modificar es el tratamiento en la interfaz. Lo vamos a cambiar de add offset a ajustado en el toque. Cambiamos este y también vamos a cambiar el normal stiffness por manual y le vamos a dar un normal stiffness de 0.01. Entonces ya acá tenemos todos nuestros parámetros modificados. Vamos a seguir entonces con el mallado. En el mallado no debemos realizar una malla digamos como tan fina porque nos va a presentar problemas en la simulación debido a que se pueden presentar una gran cantidad de elementos.
Entonces lo único que vamos a hacer es darle un sizing, pero de cuerpo. Entonces seleccionamos el cuerpo, le damos a aplicar y ya acá nos quedó que es un body sizing. Ese body sizing va a ser de 1 milímetro. Entonces cambiamos el element size, el default que es 13, y lo vamos a cambiar por 1 milímetro, que sería como la mitad del espesor. El espesor de la lámina es 2 milímetros y le vamos a dar un comportamiento hard. Entonces vamos también a darle un face meshing para que nos presente los elementos de manera más ordenada. Lo seleccionamos y le damos a aplicar y ya generamos la malla. Le damos update. Aquí podemos ver cómo nos generó la malla, una malla bastante buena con elementos cuadriláteros y ordenados. Podemos ver que aunque estos macho y hembra, estas piezas, sean un comportamiento rígido, como le asignamos un contacto entre ellos dos, entonces lo que va a hacer es como marcar la malla en ellos también. Entonces acá se pueden mostrar algunos nodos que son como la malla reflejada en estos dos elementos. Entonces acá podemos ver la zona de contacto y la zona que va a generar la deformación en nuestra lámina. También podemos ver el número de nodos y el número de elementos, en este caso 3800 y elementos 1012. Ahora vamos a cargar entonces el estático estructural y le vamos a dar en Analysis Settings. Entonces decimos que nuestra simulación no nos la va a hacer en un segundo, sino que le vamos a asignar cierto tiempo y ciertos pasos. Este tiempo que se le asigna no es porque el análisis dependa del tiempo, porque los análisis no lineales, no dependen del tiempo. Solo que el tiempo es una herramienta para hacer las cargas incrementales. En este caso serían cargas que están afectando directamente los desplazamientos de la pieza. Entonces es solamente para asignar cargas incrementales en función del tiempo. Entonces vamos a cambiar este número de pasos. Le vamos a asignar 10 pasos. Y vamos a decir que sea de punto 2 en punto 2. Entonces vamos a cambiar también el step en time. Entonces lo vamos a cambiar por 2. Bueno, lo vamos a dejar así. Y vamos a ir cambiando estos de acá. Entonces punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1, 1 con 2, 1 con 4, 1 con 4, 1 con 6, 1 con 8 y finalmente 2 segundos. Entonces aquí podemos ver que nuestro paso va a ser 0.2 segundos y vamos a realizar 10 pasos desde 0 segundos hasta 2 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos pasos de acá. Entonces podemos seleccionar uno y darle clic derecho, Select All Steps. Entonces aquí lo que vamos a hacer, a modificar es este Auto Time Stepping. Le vamos a activar y acá lo que vamos a modificar es el número mínimo de pasos, el número máximo de pasos y el initial substeps tiene que estar entre uno de estos dos, que son como los pasos que le vamos a asignar a cada paso temporal para que, digamos, reduzca los tiempos con el fin de converger la simulación. Digamos, si en un paso temporal de punto 2 en punto 2 no converge, entonces ese subpaso son como los tiempos que están dentro de cada uno de este cambio temporal. Entonces para esto vamos a darle un mínimo de 5 inicialmente, vamos a ver si nos converge con estos, y un máximo de 20. Ya sabemos que el valor tiene que estar entre estos dos, por eso nos pone el 1 en amarillo. Entonces en este caso le vamos a dar 20 subpasos iniciales. Vamos a activar las largas deflexiones y vamos a seguir aplicando, pues definiendo nuestro sistema de resistencia de materiales con supports. Para este caso, en análisis no lineales ya no es válido hacer, digamos, un fixed support, sino que vamos a hacer un desplazamiento remoto. Entonces lo vamos a crear
Y primero vamos a seleccionar este abajo con filtro de borde, le damos a aplicar y este sí va a ser 0 en X, 0 en Y, porque este es el que va a estar fijo, este va a ser el que se va a desplazar, 0 en Y y que no va a rotar, entonces también 0. Pero ahora vamos a hacer otro, en este caso el de arriba, que sí está en movimiento. Entonces vamos a hacer otro Remote Displacement y en este caso va a ser este de acá arriba. Le vamos a aplicar, en X va a ser 0, en Z va a ser 0, mientras que en Y lo vamos a tabular. En este paso solamente vamos a modificar este valor, que va a ser igual a 55 y ya se nos actualizan lo demás. ¿Por qué 55? Porque la distancia entre esta pieza y esta pieza acá, para que se dé el cerrado completo, es 55 milímetros. Entonces hay 55 milímetros de acá hasta acá. Por eso tenemos ese valor. Y por último vamos a eliminar entonces este valor de acá. Entonces le damos clic derecho, Delete Rows. Entonces ahí ya podemos ver que nos queda bien ordenado nuestro análisis. Bueno, perdón, acá vamos a aplicar un valor de menos 55 porque se va a desplazar hacia abajo. Entonces ya acá tenemos definido nuestro desplazamiento remoto y ya lo que vamos a hacer es cargar la solución. Entonces nos vamos para Solution, Deformation Total y esfuerzos de von Mises. Le damos en Solve y vamos a mirar cómo se da la convergencia de nuestra solución. Entonces vamos a Solution Information y le damos en Force Convergence. Y acá podemos ver cómo se está dando la convergencia de nuestra simulación. Entonces ya aquí podemos ver el tiempo en el que va la simulación. Entonces ya sabemos que la simulación en nuestro caso empieza en 0 y termina en 2 segundos. En este caso va en 0.6. Y podemos ver que la línea morada es la convergencia, ¿cierto? Y la línea azul es el criterio de convergencia. Entonces cada que ella sobrepasa la línea azul es porque se dio una convergencia. Aquí también nos dice que las líneas azules son pasos en los cuales la simulación convergió. Entonces digamos que ese puede ser el paso punto 2, ese puede ser el paso punto 4, que son los pasos temporales que le hemos asignado inicialmente. Y las líneas verdes claras serían como subpasos que él calculó de acuerdo a al criterio que le dimos de los subpasos, del máximo subpaso, el mínimo y el subpaso inicial. Entonces estos son todos los cálculos intermedios que él hace entre los pasos temporales de 0.2 segundos. Entonces ya acá podemos ver que va en 1.11 segundos y vamos a esperar a ver entonces si, si llegamos a la convergencia en nuestra simulación. Aquí ya podemos ver que vamos en un tiempo de 1.35 y aquí podemos ver que se está dando la convergencia. Aquí vemos que nos empiezan a presentar las líneas verdes, entonces no ha convergido en esos subpasos. Entonces aquí ya paró la simulación, no la pudo simular. Entonces vamos a ver por qué. Entonces le damos doble clic en el error y nos dice que hay elementos que pueden estar haciendo una gran distorsión. Y nos dice que tratemos de incrementar la carga más lentamente. Entonces nos vamos a ir a modificar nuestra simulación. Entonces nos salimos de aquí, le damos Solver Output, normal, nos vamos a Solución y vamos a modificar el Análisis Settings. Como vemos acá lo que les estaba hablando de los subpasos. Entonces acá habíamos asignado un paso inicial de 15, entonces lo vamos a modificar. Pero primero podemos ver, digamos, cómo se estaba dando la solución. Entonces vamos otra vez a Force Convergence y podemos ver que acá hay un largo paso temporal en el cual no se simuló nada. También podemos ver, digamos, en Total Deformation, si lo ponemos si le damos play al video,
vemos que empieza a deformar la placa, pero llega un momento, que es el momento en el que tiene en contacto la placa con, digamos, el macho, que separa la simulación y no es capaz de seguir calculando. También podemos aumentar el tiempo para verlo más lentamente, entonces le podemos dar 10 segundos. Y acá podemos ver más precisamente cómo se va dando el cálculo en la simulación. Y podemos ver nuevamente que esta es la zona de contacto donde deja de simular, donde no es capaz de calcular esta deformación acá. Bueno, entonces ya podemos parar la simulación. Bueno, podemos ver también dónde es el punto exacto donde se para la simulación. Acá nos muestra que es 1.343, donde ya no siguió simulando. Bueno, entonces vamos a volver al análisis settings, entonces vamos a modificar esto. También hay otra opción que podemos realizar cuando son simulaciones muy largas, y es para salvar, digamos, como la información. Entonces nos podemos ir a análisis settings y le damos en restart controls. Entonces acá podemos ver la opción y acá entonces le podemos dar generate restart points, entonces le vamos a decir que va a ser manual. El paso de carga, entonces vamos a decir que van a ser todos los que nos va a guardar. No solo nos va a guardar hasta el último cálculo que haga, sino cada paso temporal, o sea, el cálculo en punto 2, en punto 4, en punto 6 y también le vamos a dar, aquí nos aparece ya una pestañita que se llama Restart Analysis. Es para volver a iniciar, digamos, el cálculo. Entonces acá le vamos a cambiar de controlado por el programa a manual y que nos vuelva a iniciar desde el principio. No desde el paso en que quedó, sino desde el principio. Entonces vamos a volverlo a poner a simular, pero ya nos va a guardar, digamos, la información que él haga. Entonces lo podemos a solucionar. Podemos ir de nuevo a Solution Information, en Force Convergence, y ya nos puede mostrar la simulación. Y ahorita cuando llegue cerca a 1.3 vamos a mirar cómo queda guardada la información. Ya vemos que aquí llegó a 1.35 y acá empieza el momento donde no converge la simulación. Entonces aquí ya debería parar. Efectivamente ahí vemos que ya paró. Y entonces ahora sí lo que vamos a hacer es modificarle el número de pasos. Entonces ya habíamos simulado, digamos, con un número de pasos de 30 y tampoco funcionó. Entonces le vamos a dar un inicial de 60 y le vamos a decir que está entre 30 y entre 100. Entonces acá ya vemos que nos definió. Y también le vamos a cambiar. Y ahora lo que vamos a hacer es que no vamos a simular desde el principio de nuevo, sino que como ya tenemos, digamos, la información de la simulación hasta 1.3633 que se ve acá, entonces vamos a iniciar desde el paso más cercano, que en este caso sería 1.2. Entonces vemos que acá ya está Restart Type manual y le vamos a dar que empiece desde el paso 6, que sería en este caso, si los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería este 1.2. Entonces ya ahora sí vamos a solucionar de nuevo. Le damos en Solve y podemos volver a Solution Information. Y ya vemos que empieza perdón, a simular desde el punto donde había quedado parado con esta nueva configuración de simulación. Ya vemos que empieza desde 1.2, que fue lo que le indicamos, y ya empieza, digamos, con pasos mucho más pequeños. Acá se puede ver que empieza con pasos de convergencia mucho más pequeños debido al requerimiento en el contacto exterior de nuestra configuración de conformado para la lámina. Bueno, al principio de la simulación no nos quería converger, pero fue porque cometimos un error. Cuando se vuelve a simular la simulación, debemos señalar con control estos subpasos para poder a estos asignarle
unos mayores pasos, pues unos mayores subpasos para poder que la simulación converja. Entonces, recordar que hay que señalarlos para que en estos pasos haya mayor número de cálculos de resistencia. Entonces hay que señalarlos o si no, se le aplican al primero. Bueno, y si nos vamos a Solution Information, en la convergencia de la fuerza, entonces podemos ver que estas líneas de convergencia que son subpasos de convergencia se ven mucho más juntos debido al parámetro que le modificamos. Se ven que los cálculos se hacen mucho más seguido que en los anteriores, que ha convergido con mayor facilidad. Aquí ya vemos que vamos en 1.87 segundos y la simulación terminará cuando sean 2 segundos. Entonces vamos a esperar que termine de simular para ya mostrar cómo son las deformaciones y los esfuerzos. Bueno, aquí podemos ver que ya está terminando nuestra simulación. Los últimos pasos, vamos en 1.99, ya terminó la simulación. Y entonces ya acá podemos ver que nos aparece el rayito verde. Entonces podemos ya ir a las deformaciones totales. Aquí modificamos de 20 a 100 recuadros y a 10 segundos para que sea mejor la simulación. La deformación en función del tiempo. Entonces ya le podemos dar clic en play para poder ver cómo se va dando esta deformación de la teja. Si bien aquí aparecen las deformaciones, podemos ver que estas deformaciones no son, digamos, como deformaciones reales del material, sino que son como el desplazamiento que sea desde este punto de acá hasta este punto de acá. Como habíamos dicho, es 55 el espacio entre esas dos, entre el macho y entre la pieza macho y la pieza hembra. Entonces por eso aparece que ese es el máximo de deformación. Bueno, entonces acá podemos también ver los esfuerzos. También lo podemos simular. Y aquí podemos ver que se da la presencia de un eje neutro. Ese eje neutro entonces no es donde no hay ningún tipo de esfuerzo. Ese se da normalmente en la mitad de la lámina. Ahí lo podemos ver que aparece en azul, o sea, cero esfuerzos. Y también existen unas zonas en los laterales que no sufren, digamos, como un mayor esfuerzo en este conformado, que son estas de acá. Bueno, aquí podemos ver cómo se da, digamos, el conformado de una teja. Así lo podemos ver en 3D. Como vimos anteriormente, que le pusimos un espesor de 500 milímetros, entonces acá podemos ver que también se refleja en esta simulación. Aquí la podemos ver también con mayor claridad, cómo se da el doblado de la teja. Y esto fue todo por la práctica número 17 del curso de elementos finitos. Muchas gracias.